El pasillo poco iluminado de la escuela secundaria Jefferson olía a desinfectante barato y a ansiedad adolescente. Brian, un chico alto, de hombros encorvados como si llevara un peso invisible, bloqueó el paso de Maya con su cuerpo tenso, con los nudillos ya blancos de apretar los puños. Sus amigos rieron detrás de él, un coro de aliento morboso, mientras Maya ajustaba su mochila sobre sus hombros sin prisa, como si ese momento fuera solo otro obstáculo cotidiano. El «Oye, mujer negra fea» resonó en las paredes de azulejos blancos, pero en lugar de bajar la mirada, levantó la barbilla en un movimiento tan natural que parecía que había estado practicando el gesto toda su vida. Algo en su postura, no era desafío, era casi lástima, hizo que Brian dudara por una fracción de segundo. Maya no sonrió con desprecio como él esperaba, sino con una expresión que podría haber sido comprensiva si la situación fuera diferente. Cuando ella susurró, «¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Brian?» Su voz no temblaba, pero tenía una extraña autoridad, como si conociera un secreto que ni siquiera él admitiría. Sus amigos intercambiaron miradas confusas. La risa murió en sus caras, mientras Brian sintió un escalofrío recorrer su columna. No miedo, sino el reconocimiento instintivo de que esta chica delgada vio algo en él que todos los demás habían ignorado durante años. El silencio en el pasillo se hizo tan denso que se podía oír el crujido de las puertas metálicas del final. Brian sintió que se le secaba la garganta cuando los ojos de Maya se encontraron con los suyos sin miedo, solo con una extraña calma, como si estuviera leyendo un libro abierto que él ni siquiera sabía que llevaba. Sus amigos, especialmente Kyle, comenzaron a tocarlo en la espalda, murmurando cosas como «¿Vas a dejarlo ir? Y ella es solo una minoría, hombre». Pero las palabras parecían distantes, ahogadas por un zumbido que crecía dentro de su cabeza. Fue entonces cuando Maya hizo algo inesperado. En lugar de defenderse o huir, se inclinó hacia adelante, casi como si fuera a contarle un secreto, y susurró algo tan bajo que solo él lo escuchó. Nadie vio exactamente qué pasó, pero las manos de Brian, previamente apretadas en puños, se aflojaron levemente. Sus dedos temblaron como si de repente hubieran perdido su fuerza. Algo en esa frase, una sola línea sobre un patio de recreo de la escuela, un apodo cruel y un niño llorando solo detrás de los columpios, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Kyle dio un paso adelante, listo para convertir esto en una pelea, pero Brian lo agarró del brazo con una expresión que nadie allí había visto antes. No ira, sino pura desesperación. Los estudiantes que se habían reunido para ver la conmoción comenzaron a susurrar, confundidos. ¿Dónde estaban los insultos? ¿Dónde estaba Brian, quien rompía sillas cuando alguien lo miraba mal? Maya no se movió, pero su postura cambió. Ya no se trataba de defensa, era casi como si estuviera extendiendo una mano invisible. «No tienes que llevar esto sola», dijo, esta vez lo suficientemente fuerte para que quienes estaban más cerca de ella pudieran oírla. Brian sintió que sus piernas se debilitaban, no por debilidad, sino por una emoción tan antigua que ya ni siquiera podía recordar su nombre. Sus ojos ardían, pero no dejó caer las lágrimas. En cambio, miró al suelo, donde sus botas gastadas reflejaban la luz fluorescente. El pasado regresó en destellos, el olor a tierra mojada del patio de 1900. Juegos, el eco de las risas de los otros niños, las manos tirando de su cabello rojo mientras alguien gritaba, «¡Mira al payaso sin gracia!». No sabía cómo Maya lo sabía. Tal vez lo había oído de un primo o había visto una foto antigua, pero en ese momento no importaba. Kyle seguía quejándose, intentando que volviera a representar el papel de matón, pero Brian ya no podía fingir más. Cuando levantó la vista, el pasillo parecía diferente.
como si viera por primera vez las paredes llenas de grafitis y las caras curiosas. Algo se rompió dentro de él, pero no era orgullo. Era la máscara que había usado durante tanto tiempo que casi creía que era su verdadero rostro. Sin decir nada, dio un paso atrás, dejando paso a Maya. Los murmullos se hicieron más fuertes, algunos de decepción, otros de alivio, pero nadie entendía lo que realmente había sucedido, excepto quizás la profesora Elena, que observaba todo desde una puerta abierta, con los ojos llenos de lágrimas. El flashback llegó sin previo aviso. Brian, de 9 años, acurrucado detrás del columpio oxidado, con las manos cubriéndose la cabeza donde los chicos le habían tirado el pelo rojo. Parece un payaso de circo. El recuerdo de sus risas todavía dolía más que los pellizcos. Ahora en el pasillo sintió el mismo calor en la cara, pero Maya no se rió. Sus ojos solo mostraban algo que él no estaba acostumbrado a ver: reconocimiento. Kyle intentó devolverlo a la realidad, golpeándole el hombro. «Brian, hombre, ¿tienes miedo de una chica?», bromeó, pero su voz sonaba falsa, como si él también sintiera que el suelo temblaba bajo esa máscara de valentía. Brian miró sus manos, las mismas que había empujado, golpeado, apretado hasta formar puños, y por primera vez las sintió extrañas, como si no le pertenecieran. El silencio a su alrededor era pesado, y se dio cuenta de que todos estaban esperando la explosión habitual. Solo que esta vez el grito no se oyó. En cambio, se escapó un suspiro, tan silencioso que casi nadie lo oyó. Maya seguía allí, inmóvil, pero ahora con la mano ligeramente extendida, no para luchar, sino como ofreciendo ayuda. «Yo también era la que lloraba en el patio de recreo», dijo, solo para él. Su voz no era de victoria, sino de complicidad. Algo en esa frase hizo que Brian tragara saliva con dificultad. Kyle puso los ojos en blanco y escupió al suelo. «¿Qué teatro, eh?», él se burló, pero nadie rió. Los estudiantes circundantes parecían atrapados en ese momento, como si el pasillo se hubiera convertido en un escenario donde se revelaba un antiguo secreto. Brian miró a Maya, luego a Kyle, y sintió que se abría una fisura en su interior. No era ira, sino un tipo diferente de vergüenza. La vergüenza de darse cuenta de que, en algún momento del camino, se había convertido en igual que aquellos que lo habían lastimado. Cuando la profesora Elena se acercó, dispuesta a intervenir, Brian sorprendió a todos, incluido él mismo, murmurando: «Está bien, profesor». Su voz estaba ronca, pero era la primera verdad que decía en años. El timbre del recreo resonó en la distancia, pero nadie se movió. La escena cautivó a todos como un imán. Brian, el matón invencible, miraba sus propias manos como si nunca las hubiera visto antes. Kyle dio un paso atrás, incómodo por el silencio que había reemplazado la atmósfera de confrontación. Algunos estudiantes intercambiaron miradas confusas. Otros, aquellos que ya habían sufrido a manos de Brian, observaban con una mezcla de esperanza e incredulidad. La profesora Elena permanecía a distancia, con los dedos agarrando firmemente su carpeta de clase, mientras presenciaba algo que ningún plan pedagógico podría haber previsto. El aire acondicionado soplaba frío, haciendo que los carteles en las paredes, aquellos que hablaban de respeto y amabilidad y que nadie leía, temblaran ligeramente. Brian respiró profundamente y cuando levantó la mirada, ya no había furia en ellos, solo un profundo cansancio, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante mucho tiempo sin darse cuenta. Alguien entre la multitud tosió y el sonido pareció romper el hechizo. Maya dio un pequeño paso hacia un lado, despejando el camino. No fue un gesto de sumisión, sino de invitación. Estaba dejando que Brian decidiera qué hacer a continuación. Sus ojos negros brillaban bajo la luz fluorescente, esperando pacientemente. Brian miró la salida del pasillo,
luego los rostros que lo rodeaban, y algo en su expresión cambió. Cuando empezó a caminar, los demás estudiantes se alejaron automáticamente, pero esta vez no fue por miedo. Sus pasos resonaron en el silencio, cada uno más firme que el anterior. Kyle intentó decir algo, pero las palabras murieron en su garganta mientras Brian pasaba junto a él sin siquiera mirarlo. La profesora Elena sonrió discretamente y una lágrima obstinada corrió por su rostro. Cuando Brian desapareció por la esquina del pasillo, Maya finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Alguien comenzó a aplaudir, pero ella negó con la cabeza, silenciando el gesto. No era momento de celebración, sino de respeto por una batalla invisible que quizás solo ella y Brian entendían realmente. El timbre volvió a sonar y poco a poco la vida escolar reanudó su curso. El resto del día escolar transcurrió en un murmullo sordo. Brian no regresó a clase. Su silla permaneció vacía, un testimonio silencioso de la transformación que había comenzado en ese pasillo. Maya sintió las miradas curiosas de sus compañeros quemándole la nuca, pero mantuvo su postura erguida. Sus dedos apenas temblaban mientras pasaba las páginas de su cuaderno. Kyle y su grupo se acurrucaron en un rincón del patio, hablando en voz baja y lanzando miradas nerviosas a su alrededor, como si el mundo que conocían se hubiera puesto patas arriba. En la sala de profesores, Elena debatió si llamar a los padres de Brian o darle el espacio que parecía necesitar. Ella cogió el teléfono 3 veces, pero siempre lo volvía a colgar. Algunas cosas no se podían solucionar con una llamada a la escuela. Algunas heridas debían ser tratadas por la propia persona lesionada. Afuera, las nubes comenzaron a acumularse, prometiendo lluvia, y el aire se volvió pesado con la humedad y todas las preguntas sin respuesta que se cernían sobre la escuela. Cuando sonó la última campana, Maya se tomó su tiempo para empacar su mochila, evitando a la multitud que se apresuraba a irse. Sabía que encontraría a Brian en algún lugar. Tal vez sentado en el mismo viejo banco detrás del gimnasio donde solía intimidar a los estudiantes más jóvenes. Pero cuando finalmente llegó allí, la escena era diferente. Brian estaba solo, con los codos apoyados en las rodillas y la cara oculta entre las manos. Al oír sus pasos, levantó lentamente la cabeza, sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Por qué hiciste eso? Su voz era ronca, sin rastro de la arrogancia de antes. Maya se sentó a su lado, manteniendo una distancia segura. «Porque alguien necesitaba romper el ciclo», respondió ella viendo cómo caían las primeras gotas de lluvia. Se quedaron en silencio durante un largo minuto, escuchando el sonido del agua golpeando el techo de hojalata. Cuando Brian finalmente volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «No sé cómo ser diferente». Maya miró el horizonte gris y sonrió levemente. Nadie lo sabe al principio. La lluvia caía ahora con más fuerza, formando pequeños charcos en el hormigón agrietado del patio. Brian volvió a mirar sus manos, como si buscara en ellas alguna respuesta. «Se burlarán de mí para siempre», murmuró, refiriéndose a sus antiguos amigos. Maya meneó la cabeza, dejando que las gotas que caían mojaran sus rizos. «Solo si me lo permites», respondió, sacando un libro de su mochila, un viejo ejemplar de El Ateneo, con páginas amarillentas y marcadas. «Mi abuela me dio esto cuando cambié de escuela. Hay una parte que siempre recuerdo». Lo abrió en una página doblada, donde había una frase subrayada con tizocintos. Bolígrafo. «El coraje no es no tener miedo, es seguir adelante a pesar de él». Brian tragó saliva con dificultad, sintiendo las palabras resonar en algún lugar profundo dentro de él que ni siquiera sabía que existían. El sonido de la lluvia llenó el silencio que siguió, menos perturbador ahora
casi reconfortante. Al otro lado del patio, un grupo de estudiantes corría para protegerse del agua, riendo y empujándose unos a otros. La vida escolar normal continuaba como si nada hubiera sucedido. Cuando la lluvia amainó y se convirtió en llovizna, Brian se puso de pie y estiró la espalda, como si hubiera estado cargando un peso durante horas. Debería disculparme, dijo, más para sí mismo que para Maya. Ella simplemente asintió, cerrando el libro con cuidado. No tiene que ser hoy, no tiene que ser para todos a la vez. El timbre de la escuela sonó, señalando el inicio de las actividades extracurriculares, pero ninguno de los dos se movió. Brian miró hacia el cielo que se iluminaba y luego volvió a mirar a Maya. «¿Por qué hiciste esto por mí?», preguntó genuinamente confundido. Maya sonrió, guardando el libro en su mochila. «Porque alguien lo hizo por mí una vez». Ella no dio más explicaciones y Brian no pidió ninguna. Cuando se separaron en la puerta de la escuela, tomó un camino diferente al habitual, uno más largo, que pasaba por el patio vacío. La arena mojada amortiguaba sus pasos mientras se acercaba al columpio oxidado, mirándolo como si viera un fantasma. Algunas cicatrices nunca desaparecen por completo, pero tal vez, solo tal vez, podrían dejar de doler tanto. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente a través de las ventanas del aula, iluminando el polvo de tiza que aún flotaba en el aire. Cuando Brian apareció en la puerta, un repentino silencio cayó sobre la clase. Era diferente, no solo por su expresión más tranquila, sino por la forma en que llevaba su cuerpo, menos tenso, menos a la defensiva. Se sentó en su silla sin mirar, pero también sin la postura desafiante que tenía antes. Kyle intentó conversar durante el recreo, hablando en voz alta sobre cómo algunos de ellos se estaban volviendo blandos, pero Brian simplemente meneó la cabeza y se fue solo a la cafetería. Fue allí donde conoció a Lucas, un chico de primer año al que había acosado semanas antes. El niño se quedó paralizado al verlo, preparándose para lo peor. En lugar de eso, Brian puso su caja de jugo en la mesa junto a él y simplemente dijo: «Lo siento por lo que hice». No fue un discurso elaborado, pero las palabras sonaban verdaderas. Lucas estaba tan sorprendido que solo pudo asentir. Sus ojos abiertos reflejaban el mismo desconcierto que sentían todos a su alrededor. La noticia se difundió rápidamente. Al tercer día, un grupo de chicas de segundo año detuvo a Brian en el pasillo, no para huir de él como antes, sino para agradecerle por las disculpas que les había dado personalmente a cada una de ellas. Se sonrojó hasta las orejas, incómodo por el reconocimiento. Maya observaba todo desde lejos, sin interferir, sabiendo que ese viaje era suyo. El viernes, cuando la profesora Elena propuso un debate sobre el bullying, muchas miradas se dirigieron a Brian, quien inicialmente bajó la cabeza, pero luego respiró profundamente y levantó la mano. Al principio su voz se quebró, pero cuando contó sobre el niño que lloraba detrás de los columpios y cómo ese niño creció lastimando a otros, la habitación quedó completamente en silencio. Incluso Kyle, sentado atrás, dejó de garabatear en su cuaderno para escuchar. Cuando sonó la campana, nadie salió corriendo como de costumbre. Muchos se sentaron, procesando lo que habían escuchado. Brian fue el último en irse, y esta vez no estaba solo. El mes siguiente trajo cambios sutiles pero profundos. Brian comenzó a ir a la biblioteca durante sus descansos, inicialmente porque no sabía a dónde más ir, pero luego porque descubrió un gusto por las biografías, historias de personas que habían superado sus propios demonios. Sus antiguos amigos se fueron alejando poco a poco, pero, para su sorpresa, otros estudiantes comenzaron a entablar conversaciones, curiosos por su transformación. Lucas, el alumno de primer grado, se convirtió en su compañero de almuerzo ocasional, compartiendo historias sobre su hermano menor que tenía miedo de ir a la escuela.
Brian escuchaba con una paciencia que nunca supo que tenía, y a veces daba consejos que parecían más sabios de lo que él creía que podía dar. Incluso su postura en el aula cambió. Donde antes se reclinaba en su silla con aire desafiante, ahora se sentaba derecho, participando en las discusiones con preguntas sinceras que hacían sonreír discretamente a la profesora Elena. Los profesores lo notaron, pero resistieron la tentación de comentar, entendiendo que algunos cambios deben respetarse en silencio. Maya observaba todo desde lejos, manteniendo intencionadamente su distancia. Ella sabía que su parte en la historia de Brian ya estaba hecha y que cualquier interferencia ahora haría más daño que bien. Una tarde, sin embargo, se acercó a ella en el patio, con un sobre en la mano. «Es para ti», dijo, tendiéndolo con una timidez que contrastaba con su imponente estatura. Dentro, una hoja de cuaderno arrugada contenía solo 2 palabras. «Gracias, lo siento». Maya sonrió, guardó la nota en su bolsillo y asintió sin contemplaciones. No necesitaban discursos. Ambos sabían el peso de esas simples palabras. Mientras Brian se alejaba, ella notó que caminaba de manera diferente, como si se hubiera quitado un abrigo pesado que había usado durante años. Al final del semestre, el premio al estudiante con mayor progreso fue para Brian, y el auditorio estalló en un aplauso genuino cuando él subió a aceptarlo. Kyle, sentado atrás, fue el último en aplaudir, pero aplaudió. Y en ese momento Brian comprendió que el ciclo realmente podía romperse. El verano ha llegado con su calor sofocante, y con él el fin del curso escolar. En la última semana de clases, Brian encontró a Maya en el mismo pasillo donde todo comenzó meses atrás. Esta vez no había tensión en el aire, solo la luz dorada del anochecer filtrándose a través de las altas ventanas. «El año que viene cambiaré de escuela», admitió mirando fijamente sus pies. «Mis padres creen que un nuevo comienzo ayudará». Maya asintió, comprendiendo mejor de lo que él pensaba. «Los nuevos comienzos son buenos», respondió ella. «Pero ya has comenzado de verdad aquí». Brian sonrió por primera vez en esa conversación, un gesto pequeño pero genuino. Afuera, los estudiantes corrieron por el patio, lanzando mochilas al aire en señal de celebración. La profesora Elena pasó junto a ellos, llevando una pila de libros, y su rápida mirada hacia ambos rebosaba de orgullo silencioso. Cuando la campana sonó por última vez ese año, Brian no huyó como los demás. Se quedó quieto un momento, respirando profundamente el olor a madera encerada y tiza, como si quisiera aferrarse al recuerdo de ese lugar que lo había visto renacer. El día de su graduación, Maya recibió un sobre sin remitente en su silla. Dentro había una foto arrugada de un niño pequeño sentado solo en un columpio, con las rodillas raspadas y una expresión dolorosamente vulnerable. En el reverso, una nota: «Me lo devolviste. Gracias». Ella miró a su alrededor, pero Brian ya no estaba en la escuela. Se había ido antes, como alguien que tuvo que dar el primer paso en un largo viaje solo. Años más tarde, en una ciudad lejana, un joven se detuvo al ver a una niña negra de pelo rizado que ayudaba a un niño a levantarse después de una caída en el patio de recreo. Casi gritó, casi dijo algo, pero en lugar de eso solo sonrió y siguió su camino, llevando consigo la certeza de que algunos cambios son eternos. Mientras tanto, en Jefferson High School, los pasillos seguían siendo testigos de historias de dolor y redención. Pero quienes estuvieron allí ese día nunca olvidaron la lección más importante. Incluso los corazones más duros pueden aprender a latir de nuevo. En los años que siguieron, la historia de Brian se convirtió en una especie de leyenda en la escuela secundaria Jefferson. Los profesores hablaban de ese estudiante difícil que cambió en las reuniones pedagógicas, no como un sermón, sino como una prueba de que la transformación era posible. Irónicamente, Kyle fue el que más sufrió esa lección.
Sin Brian para seguirlo, su grupo se desintegró y pasó el último año escolar casi tan aislado como su ex amigo había estado al principio. A veces, en la cafetería, miraba la mesa donde Lucas y otros estudiantes invisibles se reían a carcajadas, y su rostro se contraía en una mezcla de arrepentimiento y anhelo. La profesora Elena intentó comunicarse con él varias veces, pero algunas puertas solo se abren desde adentro. Cuando Maya se graduó, dejó un sobre en la silla de Kyle con el mismo libro que le había mostrado a Brian, marcado en la misma página. Nadie sabe si lo leyó, pero al día siguiente alguien lo vio ayudando a un estudiante de primer año a recoger sus libros caídos en el pasillo. Pequeños gestos que, sumados, tal vez podrían escribir un nuevo capítulo. Maya continuó su viaje, alejándose de aquella ciudad, pero llevó consigo la certeza de que había valido la pena acercarse ese día. En la universidad, cuando vio una escena similar, un acosador acorralando a un novato en el estacionamiento, actuó sin dudarlo. Pero esta vez no estaba sola. Varios colegas se unieron a ella, formando una cadena silenciosa de resistencia. El acosador retrocedió, confundido por la inesperada solidaridad. Años más tarde, trabajando como psicóloga escolar, Maya usaría la historia de Brian, no se dieron nombres, para demostrar que detrás de cada acosador hay un dolor no resuelto. En una de sus conferencias, una profesora mayor se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Era Elena, jubilada pero todavía voluntaria en proyectos educativos. Se abrazaron sin palabras, porque algunas verdades no necesitan ser dichas. Mientras tanto, en alguna ciudad desconocida, un exmatón, ahora adulto, le leía el mismo libro a su hijo pequeño, deteniéndose en la página marcada con aquella cita sobre el coraje. El ciclo, finalmente, se rompió. 10 años después de ese día en el pasillo, la escuela secundaria Jefferson celebró una reunión de exalumnos. Maya casi no fue, pero algo la atrajo hacia allí. Tal vez la curiosidad por saber qué había pasado con esas historias. El gimnasio estaba lleno de caras que intentaba reconocer bajo capas de tiempo. Fue entonces cuando vio, cerca del mural de graduación, a un hombre alto, con pecas descoloridas y una sonrisa tranquila que nunca había visto antes. Brian sostenía la mano de una pequeña niña de cabello rojo, que observaba todo con curiosidad. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo ningún discurso emotivo, solo un asentimiento y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Su hija le tiró de la manga. «Papá, ¿quién es esa niña?» Brian miró a Maya como si estuviera viendo un faro lejano que una vez lo había guiado a casa. «Alguien muy importante», respondió, mientras la niña, satisfecha con la respuesta, salió corriendo a jugar. Y así, entre el ruido de los recuerdos que revivían, dos desconocidos que compartían un secreto fundamental volvieron a perderse entre la multitud, sin necesitar nada más. Al salir, Maya encontró una nota anónima en el parabrisas del coche. «Gracias por darme una oportunidad cuando no la merecía». Ella sonrió, guardó el papel en su cartera y arrancó el coche, pero antes de irse, echó una última mirada a la escuela. El mismo pasillo seguía allí, las mismas paredes que habían presenciado tantas transformaciones silenciosas. Algunas historias no terminan con finales perfectos. No hay reconciliaciones dramáticas ni milagros instantáneos. Simplemente hay gente que hace lo mejor que puede, un día a la vez. Mientras conducía, Maya pasó por un parque infantil donde un niño estaba ayudando a otro a levantarse después de una caída. El sol de la tarde doraba la escena y por un instante todo parecía ser parte del mismo tejido invisible que conecta nuestros dolores y redenciones. Aceleró lentamente, llevándose consigo la certeza de que había valido la pena cada segundo.
En algún lugar de la ciudad, un hombre sostenía a su hija en sus brazos y contaba una historia sobre un niño que aprendió a ser amable. Y así, sin público ni aplausos, la vida continuó, hermosa precisamente, porque era tan común y extraordinaria al mismo tiempo.